Ahora sí. Ya. ¿Dónde está? Aquí. Ya, para que les quede en la grabación. ¿Ya? Volvemos y para que lo puedan ver. Ya, esto ya lo explicamos, las exigencias nutritivas, lo que es la mantención en productos precocinados y en productos congelados. Entonces lo que le estaba diciendo uno, de acuerdo a la normativa, puede decir, ya, no importa, pero yo quiero enterococo. Entonces con eso complemento todo lo que es el proceso. Eso lo puedo hacer, porque es, fíjense, en la comparación de, aquí tenemos desde el punto de vista de lo que es la morfología, reacción, incidencia, y miren, especificidad, identificación, que en el caso del coli es mucho más fácil, pero aquí, respuesta a condiciones ambientales adversas, poco resistente, respuesta a congelación, poco resistente, ¿ya? Desecado, escaso. Entonces, esto es normalmente es válido para productos congelados, precocinados, deshidratados, etcétera. Todos los que hayan sufrido un proceso y que normalmente Escherichia coli tiende a bajar, yo puedo decir, ah, no, ¿sabe qué? Necesito el análisis de enterococo. Porque cuando uno importa, tiene todo en la mano. Uno puede pedir. Si no pide, es responsabilidad de uno. ¿Tienen claro, chicos, esto? Sí, ¿Chicos? Perfecto. Entonces, aquí en este cuadro tenemos uno de los primeros requisitos para ser indicador, la cantidad. Se dan cuenta que es mayor, ¿ya? La especificidad es muy alta en Escherichia coli, ¿ya? La respuesta a condiciones, ahí es donde no está muy bien. Y la facilidad en la técnica, que también la cumple. Y la cantidad de la relación con todos los patógenos es bastante alta en el caso de coli. Entonces se dan cuenta, desde todos los otros puntos de vista, cumple solamente en la parte ambiental. Y ahí yo puedo pedir enterococo fecal. Y me puedo proteger. Porque ustedes han de saber que cuando uno exporta, uno tiene obligatoriamente que guardar una muestra de eso, de lo que exporté, a lo menos 6 meses. ¿Para qué? Para que si cuando llega a mercado hay algún problema, yo tengo mi contramuestra. ¿Estamos claros? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Oye, pero contéstenme, porque si no les veo ni la cara, yo digo, ¿no estarán durmiendo estos chiquillos? Espero que no. Ahora, los indicadores, como podemos ver, se basan en esta gran familia importante, las enteros. Pero eso es válido para los pequeñitos, para los niños menores de 6 meses. ¿Qué dicen? Chicos, ¿qué piensan? Profe, no entendí muy bien la pregunta. Alexi, si yo voy a buscar un indicador de contaminación fecal en un alimento, me voy al tiro a Escherichia coli, ¿no es cierto? Sí. Pero para un niño menor de 6 meses, ¿es válido buscar Escherichia coli en su feca? No sé, profe, me pilló. ¿Quién de los que están presentes, qué dicen? Que no, profe. No, porque resulta de que ellos no consumen comida, ¿o no? Y si encontramos
Escherichia coli, y se ha visto en los estudios, y cuando veamos el capítulo correspondiente lo vamos a ver con los estudios que ha hecho la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Chile, se ha encontrado Escherichia coli. ¿Por qué? Aunque no lo crean, coliformes en los chupetes. ¿Han visto a veces algunas mamás que llegan, se les cae el chupete a la guagua? ¿Qué es lo que hacen normalmente? ¿Lo van a lavar? Se lo echan a la boca. Exacto. Lo echan a la boca, no sé si pensarán que tenemos algo estéril en la boca, que es todo lo contrario, porque nuestra flora es amplísima en la boca, y después se lo enchufan a la guagua. Se ha encontrado Escherichia coli en las leches, se ha encontrado cuando la mamá se saca leche y la guarda y después la calientan y se la dan. Se ha encontrado Escherichia coli en los pezones de las mamás. Entonces, ¿qué es lo que indica? Que la higiene de esa mamá no ha sido la mejor, o de quien le esté manipulando la leche o le esté dando esa leche a la guagua. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en este caso, nosotros debiéramos encontrar en las fecas de los niños Bifidobacterium, Lactobacillus, que son los típicos de la flora láctea. Y han visto que algunos yogur de algunas empresas dicen con Bifidobacterium. ¿Se han fijado eso? ¿Nadie come yogur? O sea, como que dicen palabras más simples, en verdad, profe, me he fijado. Como que dice como que ayuda a la flora intestinal. Claro, pero hay algunos que específicamente le colocan, ¿por qué? Porque el Bifidobacterium es una cepa que uno la tiene cuando niño, pero no después la pierde por toda la otra flora intestinal, ¿ya? Entonces, ellos le adicionan eso para que mejore todo lo que es el tránsito, aumente la defensa, etc. ¿Estamos, Sí, profe. chicos? Entonces, podemos tener otros indicadores dependiendo de los alimentos, esto en los niños, pero los válidos son los que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso, con los indicadores? Sí, profe. Perfecto. Vamos a definiciones. Nosotros vimos lo que era una calidad higiénica, lo que era un contaminante, pero ¿qué es lo que es una infección alimentaria? Es una enfermedad ocasionada, ¿ya?, por la ingestión de ciertos microorganismos que previamente han logrado crecer y multiplicarse en el alimento. Este microorganismo o este patógeno penetra en el tracto, se multiplica en él. ¿En qué parte del aparato digestivo principalmente se multiplica el microorganismo? ¿Se acuerdan que en biología le decía a la profesora o al profesor, el alimento, usted cuando lo come, entonces lo mastica, se transforma en el bolo alimenticio? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿No le decía el profesor o la profesora? Sí, profe. Sí, sí, me Ya, acuerdo. ya. El bolo alimenticio, que pasa por el esófago y llega al estómago, ¿se acuerdan? En el estómago, ¿qué es lo que tenemos mayoritariamente? ¿Qué tenemos? Tiene que haberle dicho la profe, ¿o no? ¿Qué tenemos? ¿Qué pH tenemos en el estómago? Ácido. Ácido, entre 1 y 2. Entonces tenemos normalmente ácidos, ¿ya? El alimento se empieza a, ¿no es cierto?, a desmembrar, ¿no es cierto?, para pasar a lo que es ¿a qué intestino pasa primero? Hoy no se acuerdan. Delgado, profe. Creí que tenía abierto el micro. ¿Ah? Al delgado. Y después, Al grueso. y después, Al colon. exacto. Entonces, ahora,
el pH del estómago es ácido, entre 1 y 2. El del delgado, ¿cuánto es más o menos? Más o menos. ¿Ah? ¿Se acuerdan? No, profe. Entre Pero 4 y debe ser así 5. como parecido. ¿Ah? Yo pensé que debería ser como parecido. No, porque si no, ahí estaríamos súper... o sea, alguien sufre acidez, normalmente tiene que tomar sal de fruta o algunas cosas. Yo, profe. Ya, entonces eso es súper complicado y por lo tanto imagínense que tuviéramos pH en el intestino delgado, sería súper complicado desde el punto de vista de todo lo que es el consumo de alimentos y el tipo de alimento que debiéramos consumir. ¿Ya? En el estómago tenemos entre 1 y 2, en el intestino delgado entre 4 y 5, en el intestino grueso alrededor de 7, neutro. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, con esos conocimientos, ¿dónde los microorganismos debieran desarrollarse mejor? En el En el grueso. intestino. Pero en cuerpo, Grueso. perfecto, por pH. Pero se desarrollan principalmente en el delgado. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Por qué piensan? ¿No se le ocurre? No, profe. Como los microorganismos no son tontos, y resulta de que el intestino grueso tiene un buen pH, pero tienen una cantidad de competencia altísima, entonces dicen, estamos mal aquí. Prefiero ubicarme en el delgado, aunque me cueste un poquito más, pero igual me voy a desarrollar y no voy a tener el nivel de competencia. Y por eso principalmente se desarrollan primero en el delgado. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, profe. pasamos al tracto intestinal, después traspasan la mucosa, después empiezan los síntomas y empiezan fiebre y diarrea. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la diarrea? Es una evacuación amplia, grande de fecas, excesivamente líquida, producida por toxinas. Ahora, si esa diarrea va acompañada por sangre y mucosidad, es una disentería. ¿Por qué? Porque en el intestino donde está alojado, el microorganismo es tan agresivo que empieza a adelgazar las paredes y empieza a producir pequeñas heridas. Y por eso, cuando ustedes van con una alteración intestinal al médico, le pregunta, ¿cómo es la diarrea? ¿Con sangre o sin sangre? Entonces, normalmente, la mayoría de las personas tira la cadena antes de echarle una pequeña miradita. Cuando estén con alguna alteración, miren primero, antes de eliminar, porque para ver si hay sangre o no hay sangre. Entonces, ya, ahí teníamos infección. Pero cuando el médico le dice, no, usted tiene una gastroenteritis. ¿Qué es lo que es la gastroenteritis? Para mí es la misma cuestión porque ando enferma de la guata. Es una inflamación de la membrana interna del intestino causada por un virus, bacteria o un parásito. En este caso, las gastroenteritis virales son muy comunes. Cuando ustedes a veces andan más o menos y todo lo demás, dicen, chuta, y después se les pasa. Ha sido un virus que les ha afectado el estómago. Los rotavirus, hay varios virus que afectan al estómago. El norovirus, por ejemplo, ¿ya? Y los síntomas de la gastroenteritis incluyen diarrea, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza, fiebre, calambre, escalofrío. Y la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento. Ahora, en la gastroenteritis y
en la infección alimentaria hay fiebre. ¿Qué significa eso? Significa que el individuo, cuando consumió ese alimento, ¿ya? El microorganismo pasó la barrera del estómago, llegó al intestino, se logró adherir, ¿ya? Y al adherirse empieza a generar su función, a crecer para generar la toxina. En el intertanto, el organismo del individuo empieza a defenderse. ¿Y cómo se empieza a defender? Empieza a aumentar los glóbulos blancos. ¿Y cómo detecto eso? Por la fiebre. ¿O no? Cuando ustedes van al médico y tienen alguna alteración, ¿qué es lo que hace el médico? ¿Les ha pasado que les toca aquí a ver si los ganglios están inflamados o no? Sí, profe. Sí. Es porque el organismo empieza a defenderse, inflama los ganglios, aumenta los glóbulos blancos y genera fiebre. ¿Estamos? Pero ahí se verifica que hay un aumento de fiebre cuando yo tengo un tiempo determinado para que el organismo se defienda. Vamos a ver que en otras ocasiones, cuando ya va la toxina preformada, no hay tiempo y no hay fiebre. Pero sí hay cuadro. Intoxicación. Aquí, la intoxicación, aquí los patógenos elaboran toxina en el tracto intestinal, por lo tanto hay ingestión de toxinas preformadas, lo que les decía. Al estar preformada, el individuo lo come, lo consume, no hay tiempo, la toxina empieza a actuar rápidamente, el organismo no alcanza a generar fiebre, pero sí diarrea y todos los otros cuadros. En las intoxicaciones hay dos tipos de toxinas, ¿vieron, chicos? Las exo y las endo. Las exo, como el nombre lo dice, toxinas liberadas extracelularmente por el organismo vivo. En las exo tenemos las entero, las cito y las neurotoxinas. Las entero son aquellas que están en el intestino y generan diarrea. Las cito son aquellas que entran a la célula y para poder actuar después destruyen la célula y así avanzan. Y las neuro son aquellas que se producen en el estómago pero que viajan al cerebro porque actúan a través de transmisión nerviosa. Entonces tenemos exo, que están introducidas las entero, las cito y las neuro. Y las endo son lipopolisacáridos, pirógenos, producen fiebre, liberados por la membrana externa de la envoltura de la membrana celular, que esto normalmente se da en las gram negativas. Y se liberan por también una lisis, un rompimiento de la bacteria. Ya. Entonces tenemos intoxicación, tenemos gastroenteritis, infección alimentaria. Ahora, esta intoxicación se puede dividir en tres tipos. Ingestión de toxina preformada, o sea, yo consumo el alimento, está la parte vegetativa y la toxina, lo consumo, no me genera fiebre, ¡pum!, el periodo de incubación es cortito y empieza a realizar su afección, ¿ya? Normalmente aquí se encuentra el estafilococo, el Bacillus cereus. Todas estas están generadas, como les decía, dentro del alimento y se consume completo. La infección no invasora son aquellas que las bacterias están en el alimento, entran, colonizan la luz intestinal, ya a nivel del intestino delgado, ¿ya? Se adhieren, porque yo les decía que si no se logran adherir, el movimiento peristáltico, el movimiento del estómago, los va a meter y después van a ser evacuados. Esa adhesión es con fimbria, con el sitio activo, en los cuales ellos se unen a la fimbria y después nadie
lo suelta, ¿ya? Estos sitios activos son sitios receptores específicos que están en las superficies de las microvellosidades. Si ellos, como les decía, pierden la capacidad de adherirse a la pared intestinal, implica de que simplemente disminuye su virulencia. Pero en cambio, si logran adherirse, van a actuar, van a modificar el flujo de electrolitos, etc. Infección no invasora. Infección invasora. El patógeno invade la célula del epitelio, no se disemina y queda muy cerca del intestino, posteriormente que después de actuar puede trasladarse, como es el caso de Salmonella. El mecanismo de acción es lo mismo, invade, atraviesa células epiteliales, forma y se multiplica en la lámina propia y posteriormente se traslada, en el caso de Salmonella, vamos a ver cuando veamos el capítulo específico de Salmonella, a la vesícula. ¿Alguna duda respecto a los mecanismos? ¿Chicos? No, profe. No, profe. Entonces, profe, cuando duele la guata, ¿es más que nada por una bacteria? Claro, porque resulta de que en la gastroenteritis se empieza a inflamar el epitelio y toda la parte del intestino, entonces uno parece tambor, ¿no es cierto? Y se siente ahí el movimiento, y uno trata de moverse para un lado, moverse para el otro, para que no suene el estómago, y suena exactamente igual. Es porque hay microorganismos con gases que le están generando todo ese movimiento. Ah, ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? No, profe. No, profe. Ya, entonces vamos a pasar, porque como vamos a tener recuento de coliformes, entonces vamos a partir con Escherichia coli. Bien. Como ustedes saben, y esto ya se lo saben de memoria, las entero, ¿no es cierto?, son bacilos, gram negativo, no son exigentes desde el punto de vista nutritivo, oxidasa negativo, catalasa positivo, aquí reducción de nitratos a nitritos, son fermentadores de carbohidratos. ¿Quién tiene en el laboratorio el número más probable? Yo, profe. Luis. Entonces, esto usted se lo sabe así, ¿o no? Un poco. Bueno, pero aquí para que vaya viendo, ¿ya? Entonces, esto es lo que estábamos viendo el otro día, los antígenos, que están en todas las enteros, ¿ya? Están en Salmonella, en Escherichia, tenemos el antígeno somático O, ¿ya? Que es absolutamente termoestable, está en la membrana externa, formado por oligosacáridos, está el antígeno K, que son parcialmente termoestables, formados por polisacáridos o proteínas, ¿ya? Y esta nomenclatura, K sub A o de L, lo van a ver en Salmonella, ¿ya? El A es resistente a 121 grados Celsius por 2 horas y el L a 100 grados por 1 hora, ¿ya? El H, o de flagelo, es termosensible, localizado en los flagelos y que me generan movilidad, ya constituido por proteína, y una de las pruebas más importantes es la aglutinación de antígenos K. Y por último, ahí tenemos
la parte virulencia, que es la más, donde está codificado, y que vamos a ver la O157H7. Estas características no las vamos a ver, pero ¿quién tiene método rápido? ¿Nadie? En la tarea, ¿quién va a comparar coliformes con petrifil? ¿Quién se conectó ayer? Chicos. Ay, profe, nosotras. Ya, miren, esta es, si ustedes buscan en la literatura, las tiras API también pueden usarse como un método rápido, ¿ya? De hecho, se utilizan en laboratorios clínicos humanos, mucho, ¿ah? Porque le dan todas estas pruebas de un viaje. ¿Estamos? ¿Ya? En cambio, el petrifilm le da una detección total, no le da diferenciado en pruebas bioquímicas. ¿Ok? Ya, profe. Ya, entonces aquí tenemos la parte taxonómica, que esto tiene que haberlo visto en micro 1. La Escherichia coli se elimina sin ningún problema con pasteurización, con algún método de limpieza. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si la persona va al baño, se lava bien las manos, la va a eliminar. ¿Ya? Utiliza al citrato como fuente de carbono y energía, es inhibido por el cianuro de potasio. Coli es móvil, flagelos perítricos, ¿ya? Su movimiento va en varias direcciones y también tiene una quimiotaxis que en el fondo es un movimiento para poder evadir o eliminar algunos productos químicos. Hábitat único en el intestino de humanos y animales. Rara vez se encuentran en frutas y hortalizas, si es que estas no han sido regadas con aguas con materia orgánica. ¿Ya? En cambio, en matadero y todo lo demás, como hay extracción de interior y todo eso, hay posibilidad alta de contaminación. También pueden salir en este caso en el intestino, contaminar las aguas, etc. Tienen, y lo que les decía yo como a nivel de indicador, un periodo de supervivencia prolongado, pero no tanto como el caso de Enterococcus faecalis. Entonces, ¿cómo entran a colonizar? Tenemos en el intestino todo, ¿ya? Y ahí pueden haber bacterias microaerofílicas, lactobacillus, bifidobacterias en el caso de los niños, y la colonización en el caso de que pudiera haber algún traspaso de la madre al niño. Uno de los factores importantes para que pueda mantenerse y generar el cuadro de patogenia es el factor de adherencia. Y hoy día está detectado desde el punto de vista de todo el análisis a nivel de los ADN, de la adherencia. Y tenemos adherencia localizada, que se ubica en estas células EP2, ¿ya? La adherencia similar a la localizada, que se ubica también en la superficie, ¿ya? De esta célula EP-2, la adherencia difusa, la adherencia agregativa, que la vamos a ver muy bien en la Escherichia coli agregativa. Todos estos distintos tipos de adherencia, en el fondo, son una de las grandes propiedades que tiene Escherichia coli para poder unirse y que no sea evacuada con la feca.
Aquí tenemos parte de los requerimientos nutricionales, que eso están en los medios. Chiquillo, uno nunca se tiene que hacer el lío de, ay, tiene tantos gramos de esto, chao. Eso viene en el medio, está ahí y no tiene para qué estarse calentando la cabeza. Entonces, este ya lo vimos, es un indicador de contaminación fecal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad, porque es específico, y si bien aquí tiene una baja mantención a nivel extraintestinal, pero es el que está determinado por organismos internacionales. ¿Ya? Y aquí tenemos las características de indicador. Ustedes pueden determinar Escherichia coli por las normas nuestras y por normas internacionales. ¿Ya? Aquí tenemos normas ISO distintas, ¿ya? Y normas AOAC, y aquí tenemos las normas chilenas que están especificadas, que debe ser determinado Escherichia coli a través de el número más probable o a través del método de filtración de membrana. Este método de filtración de membrana se utiliza mucho en industrias de aguas, vale decir, aguas minerales, bebidas, etcétera, y usted tiene el resultado en 24 horas. Aquí tenemos las normas chilenas, normas de agua, aguas residuales, etcétera, que la vamos a ver en el capítulo específico. Pero esto es importante que ustedes vean que existen. Ahora, el gran problema, y una de las chicas que me preguntó por una metodología, me señaló que algo que antes, hace 10 años atrás, no pasaba. Antes el INN facilitaba las normas, especialmente para estudios de estudiantes, ¿ya? Podían ir a la biblioteca, sacarla y copiarla, ¿ya? Hoy día no, hoy día obligatoriamente hay que comprarla. Pero en el laboratorio, y ahora ya que se van a empezar a abrir los laboratorios para que ustedes sepan, en el laboratorio de evaluación sensorial, el encargado es Cristian Saez, están las normas de evaluación sensorial, normas microbiológicas, normas de la parte de salsas de tomate, etc. Ahí hay archivadores con normas oficiales para que ustedes vayan y si las necesitan, las pidan. ¿Estamos? Aquí tenemos ustedes, esto es lo que ven en el RCA, ¿o no? ¿Lo han visto? Sí, profe. ¿Entienden lo que significa esto? Me acuerdo que en un laboratorio de micro nos hicieron como explicar un poco, pero nunca entendí bien, la verdad. Ya, yo a ver si la próxima clase les traigo de cómo se hizo y de dónde vino esto. ¿Ah? Así en forma precisa, sucinta y para que ustedes tengan claro. ¿Ah? Ya, profe, gracias. Ok, ¿por qué razón es importante entenderlo? Porque con esto se van a encontrar en el RCA. ¿Y qué significa esto? Significa que yo tengo que saber de qué plan, de qué clase, y tengo que saber interpretar los resultados y ver si calzan o no para dar el informe. ¿Ok? Entonces, Escherichia coli es lo más común hoy día en mayonesas, no, pero aquí. Carne molida, hamburguesas. ¿Ya? Y por la manipulación de este tipo de productos, pero es raro verlo en eso. Vamos a ver los estudios que se han hecho aquí en Chile, ¿ya? Esto lo vamos a pasar. Y nos vamos a entrar ya en Escherichia coli y sus distintos tipos. Aquí tenemos la toxina. Vamos a ver más adelante cómo entra, cómo son, cómo la toxina con la composición
ayuda una parte a otra parte para que se introduzca y pueda actuar. Ahora, en el caso de Escherichia coli, produce unos biofilms muy semejantes a los que produce Listeria, ¿ya? Y eso ayuda a que generen una adhesión muy importante, especialmente en cintas que funcionan para cortar cecina, para cortar algunos alimentos, y por lo tanto, desde ese punto de vista, el que uno aplique cloro o algún otro desinfectante no ayuda mucho. Este es un grave problema para Listeria y para Escherichia, ¿ya? ¿Cómo actúa? Aquí tenemos. Fíjense, y esto, toxina colérica, porque hay una Escherichia coli también que es muy parecida al vibrio cólera, ¿ya? La toxina de Escherichia coli está compuesta por dos subunidades. La subunidad B, que tiene 5, y la subunidad A, que son 2, ¿ya? Vamos a ver. En el caso de cólera son 2, y en este caso es una. A ver si por ahí está. No, ya, ahí después ya la estamos. ¿Cómo es el paso? Para que ustedes lo vean, lo vamos a ver más a continuación también, ¿ya? Entonces, estas dos subunidades se ayudan, ¿ya? Y la subunidad B empieza a actuar sobre la membrana celular. ¿Para qué? Para que la subunidad A se meta. Aquí se mete y empieza a ver todo el proceso de traspaso. Entonces el ATP se transforma en ADP para darle la energía correspondiente. El ATP se transforma en AMP, le da energía, y con eso el microorganismo entra y puede actuar sin mayores problemas en el individuo. Tenemos distintos tipos de Escherichia coli. Antiguamente teníamos una sola, la enteropatógena, pero hoy día tenemos la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la enteroagregativa, la enterotoxigénica. Vamos a la enterotoxigénica. Fíjense, esto lo pueden encontrar en este orden o ET-EC, ¿ya? Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, esta es la que normalmente se denomina que genera la diarrea del viajero. ¿Por qué razón? Porque si usted llega un turista acá y consume ya sea hortaliza fresca o toma agua, ¿qué le pasa? Se va por el baño. ¿Y por qué razón? Porque no tiene la resistencia que nosotros tenemos a lo que es la contaminación trivial de Escherichia coli. Y lo que habíamos visto produce dos tipos de toxina, una termolábil, una termoresistente, la vimos en la clase pasada de ayer, ¿ya? Esta es fácilmente eliminada por hipoclorito y está ubicada en el intestino delgado. La Escherichia coli enteroinvasiva. Y recibe el nombre porque invade, está muy relacionada con el plasmidio, que es la unidad más patogénica, ¿ya? El sitio principal de ubicación es el colon, invade las células epiteliales y puede tener los síntomas después de las 24 horas, que le da diarreas con sangre, vómito. Es raro quede con sangre a menos que haya una alta carga. ¿Cómo se puede mejorar? Normalmente el médico le dice a través de suero, rehidratación, y cuando ya la cosa está muy complicada le aplican antibióticos. La enteropatógena. La enteropatógena, que se ubica en el intestino delgado nuevamente, genera un cuadro que se conoce como fijación y borrado, ¿ya? Se une provocando la destrucción de las microvellosidades, se adhiere con el mecanismo que ya vimos, ¿ya?
y ahí empieza a multiplicarse. Una vez que se multiplica, ¿ya? Va generando las toxinas y el cuadro son diarrea normal, sin fiebre, vómito y malestar estomacal. Normalmente uno elimina todos los que son productos crudos, se cuida un poco y logra generar la resistencia y se le pasa. Lo que habíamos visto de la adherencia, entero, Escherichia coli, entero agregativa, ¿ya? Perdón. Aquí. Entonces, invade la mucosa intestinal, ¿ya? Y va generando como su crecimiento como ladrillo, así, que va apilando, ¿ya? Es una Escherichia que ha sido estudiada últimamente, tiene una enterotoxina termoestable y se relaciona con la célula epitelial y capta hierro para poder ir creciendo, va generando muco, se dan cuenta, va generando distintas apilaciones y el cuadro clínico son diarrea sin sangre y sin fiebre. Adherencia difusa, que es otra adherencia que vimos, también más bien ubicada en el colon, se afirma a través de fimbrias, microvellosidades, no posee plasmido, se adhiere en forma muy difusa, produce una toxina termoestable y termolábil, es una de las también últimas, no se conoce muy bien su patogenia, pero sí se conoce de que genera diarrea, ¿ya? Hay una abundante pérdida de agua y de electrolitos y rara vez o a veces presenta sangre. Entonces aquí tenemos nuevamente a la toxina de Escherichia coli, que la vimos anteriormente. Aquí tenemos los antígenos que ya también los vimos, ubicados en cada una de las partes de la Escherichia, y vamos a ver los antígenos. El antígeno O antígeno somático, que es válido, vuelvo a repetir, para salmonella, para shigella, para todos los que tienen o que pertenecen a la familia de las entero. En general, se denomina antígeno O antígeno somático porque genera como una forma de S, ¿ya? El antígeno H o antígeno flagelar, que ya lo vimos también, y que puede resistir temperatura hasta 100 grados Celsius por 30 minutos. El antígeno K o antígeno capsular, que aquí se va diferenciando, y esto está muy diferenciado especialmente en la identificación de salmonella, que lo van a ver, ¿ya? En la variedad Ka es más bien termorresistente que la KL, y resiste 121 grados Celsius, y el otro resiste 100 grados Celsius por 1 hora y esta por 2 horas. Esta variedad de antígenos se asocia también a la cepa 08, 09, 020 y 0101. Los antígenos F o antígenos fimbria son los que se ubican en las fimbrias, en los apéndices cortos, ¿ya? Que pueden accionar una forma de adherencia, sirve para adherirse. Estas fimbrias son en el fondo como evaginaciones, como bultos que salen, o huecos de la membrana, que salen al exterior por los poros de la cápsula o la pared celular. La Escherichia coli puede, fíjense ustedes, presentar un número de fimbrias entre 100 a 200, lo que le permite adherirse rápidamente y poder avanzar a otros órganos, no solamente al intestino, pueden estar también en el tracto urogenital, y ahí es donde vienen las infecciones vaginales, etcétera, ¿ya? El antígeno F se puede detectar en diferentes exámenes y puede generar
alteraciones en el tracto, inflamación en la próstata, etc. ¿Ya? Es bien complicado y por eso en el caso de las mujeres hay instrucciones muy específicas cuando se va al baño, siempre limpiarse de adelante hacia atrás y nunca de atrás hacia adelante para evitar las contaminaciones. En el caso de los hombres, a veces las infecciones urinarias se dan más bien por algunas alteraciones desde el punto de vista genético que se conectan con el aparato urinario, porque es más difícil que se contagie el hombre por la parte donde defeca. Aquí tenemos una comparación que yo les hice de los diferentes virotipos, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroinvasiva, enteroagregativa, STO, que es muy parecida a la verotoxina, que la pueden encontrar con los dos nombres. Tiempo de incubación, 12 a 72 horas, y esta es la más larga, o esta también es la que corresponde a la enterohemorrágica, ¿ya? Puede presentar, cuando ustedes ven un más o menos, es que puede o no puede presentar vómitos, aquí no lo presenta, puede presentar cólicos, o sea, dolores muy fuertes de estómago, y los distintos tipos de diarrea, líquida, líquida o inflamatoria, líquida o mucosa, y aquí con sangre. Y dependiendo, puede o no presentar fiebre. Ahora, respecto a la clasificación serológica, esto yo se los puse porque como no les enseñan mayormente la parte taxonómica, yo no sé si les mostraron la clasificación serológica de las distintas cepas y los distintos microorganismos, chicos. La verdad, profe, ni siquiera había escuchado esto. Ya. Cuando nosotros compramos las cepas, María José, nosotros las compramos específicamente el tipo y nos dan la serología en el ISP, ¿ya? Para asegurarnos también que no sea altamente toxigénica, porque no vamos a, por ejemplo, nosotros no vamos a comprar una chiquila disenteriae, ¿ya? Si no compramos las cepas que sean menos tóxicas, ¿ya? Bueno, la enterotoxigénica, reforzarles algunas cosas. Hay algunas que aquí vimos los dos tipos de toxina, la termoestable, la LABI, ¿ya? La producción de el compuesto que me genera mayor cantidad de líquido, ¿ya? Aquí tenemos la termolábil, y aquí es algo interesante. La termolábil tiene un peso molecular de 85.000 kilodalton. Ya lo dijimos, está constituida de la toxina, ya sea la termoestable o la termolábil o cualquiera de las otras, por 2 subunidades A y 5 subunidades B, ¿ya? Y la termoestable pesa alrededor de 1.900 a 5.000 kilodalton. En general, actúan incrementando la concentración, ya lo vimos en ese cuadro, en ese diagrama, de adenosino o guanosino en monofosfato, genera una alta cantidad de agua, electrolito, y por eso son las diarreas líquidas y bastante acumulativas, ¿ya? Muchas veces las bacterias se confunden con los virus, los rotavirus, los nanovirus, etcétera, que son los más comunes en el caso de los niños, y muchas veces también se los agarran los turistas. La enteroinvasiva, esta, como ya lo habíamos dicho, se adhiere a las paredes del intestino, aparece 24 horas después los síntomas, y ya vimos los síntomas: fiebre, vómito. Este es como un resumen de lo que habíamos visto. Esto también lo vimos. Quizá aquí lo interesante es que en el estudio, en este fenómeno
A/E, hay después de esto una secreción de proteínas. Estas proteínas son muy interesantes porque ayudan a la translocación, que son las proteínas TIR. Ustedes la van a ver. Si ven literatura respecto al cuadro mismo de la diarrea, van a encontrar estas proteínas TIR. La TIR produce una fijación a través de una enzima que es la intimina, ¿ya? Y que me ayuda a generar las microcolonias y a producir destrucción de microvellosidad y avanzar con el cuadro clínico para finalmente generar la diarrea, náusea, vómito, etc. Aquí sí que ya nos vamos a detener un poco más, que es la enterohemorrágica o la ST o la verotoxina, ¿ya? ¿Por qué la ST? Porque se asocia a la toxina chiga y por eso que pueden encontrar ST1 o ST2, ¿ya? Y también pueden encontrar como BT o verotoxina porque los primeros ensayos se hicieron en un mono, en las células vero del riñón, ¿ya? Aquí tenemos, entonces, ¿qué es lo que nos complica en el caso de la enterohemorrágica? Es que una de las más peligrosas, ¿por qué razón? Porque produce dos cuadros que ustedes seguramente lo han escuchado, el CHU y el PTT. ¿Han escuchado eso, chicos? Sí, profe, el CHU. El CHU. El CHU es el síndrome hemolítico urémico, que se da mucho en niños, y el PTT, púrpura trombótica trombocitopénica, que se da más bien en adultos. ¿Ya? Estas dos enfermedades las produce la Escherichia coli O150H7. Aquí le falta un O157H7, le falta un 7 ahí, por si acaso, ¿ya? Y el CHUM se asocia también a algunas enfermedades virales, entonces a veces no se detecta muy bien. Este es el cuadro del CHUM. Fíjense que uno parte con una diarrea producida por Escherichia coli enterohemorrágica, ningún mayor problema, pero la toxina me genera los siguientes cambios. Lipopolisacáridos, porque la toxina se absorbe a través de la circulación y me va a generar lipopolisacáridos y verotoxina. Yo le decía porque se estudió en las células renales del mono. Estas me producen un daño en el riñón. Al producir ese daño en el riñón me produce todos estos aumentos de compuestos que aquí los tienen, ¿ya? El factor von Willebrand, el factor activador, etc. Todo esto hay un aumento de estos factores. Con esto hay una activación de la coagulación, de la agregación de plaquetas y de la vasoconstricción renal, ¿ya? Se produce una microangiopatía trombótica para finalmente producirme la insuficiencia renal aguda. Y lo mismo cuando va el camino a la generación de los lipopolisacáridos. Se dan cuenta que con una bacteria me produce la insuficiencia renal y muchas veces cuando no es tratado a tiempo va normalmente en este caso los niños a trasplante de riñón. ¿Alguna duda de lo que vimos? ¿Chicos? No, vale. Enteroagregativa, ya vimos los ladrillos apiladitos, ¿ya? Esta es una de las nuevas que se ha determinado en los últimos años y me genera también un daño en el tejido, una enfermedad intestinal, pero no al nivel de la enterohemorragia que acabamos de ver, ¿ya? Los genes, en el caso de la enteroagregativa, están en las invaginaciones o islas, que se le denomina,
que captan y transportan hierro. Hay algunas cepas que me pueden dar cuadros agregativos y que se pueden dar en niños sanos como portadores, entonces. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado desde ese punto de vista. Adherente difusa. Dijimos que colonizaba el colon, produce una toxina termolábil termostable, ¿ya? Muchas veces la denominan también como enteroadherente, pero también como aglutinante. Produce una diarrea acuosa. Hay una gran cantidad de pérdida de electrolito, ¿ya? Y incluso este serotipo se ha aislado en algunos pacientes con diarrea con sangre. La O157H7, esta es la más complicada de todas las Escherichia coli. Fue descubierta en el 1975 y desde esa fecha ya ha sido estudiada. ¿Cómo se regenera el cuadro? O cómo ha habido esta investigación. En la década de los 40 hubo una gran cantidad. Ahí, en esa década nosotros sabíamos de una sola Escherichia coli. A finales de los 70 se empezaron a estudiar mayormente y se empezaron a ver las diferencias de los serotipos para llegar finalmente a la enterohemorrágica, que dijimos que puede producir la ST1, ST2, o BT1, BT2, y que tiene una acción citotóxica. Esto es la forma en que ya la determinan más exhaustivamente. Ahí tenemos la Escherichia coli O157H7, las características y en el fondo las características bioquímicas y los hábitats. Ya lo hemos visto, sus temperaturas de crecimiento, ¿ya? No son incapaces de fermentar sorbitol, de sintetizar beta-glucuronidasa, tienen un gen de fijación, ¿ya? Y uno de separación, y tienen plásmido de 60 microdalton, que es uno de los factores de patogenia que se genera en el CHU, ¿ya? También hay lo que se denomina una proteína de membrana externa que ayuda a la estabilidad. Aquí tenemos las pruebas bioquímicas, que yo le decía que estos perfectamente se pueden hacer con estos análisis rápidos, con las tiras API. ¿Y en qué alimentos los podemos encontrar? La Escherichia coli O157H7. En la sidra de manzana o en la chicha de manzana que se hace en forma artesanal. ¿Han visto alguna vez cómo se hace la chicha de manzana artesanal? No, profe. ¿Nadie ha visto? Nadie va al campo? Ariel, Luis, ¿quién fue la otra vez que me dijeron que lo habían visto? ¿Nadie? Bueno, los invito a que vean algunos reportajes que están en Google y para que vean cómo se hace la chicha de manzana, que no tiene la mejor higiene, ¿eh? A pesar de que la gente dice no, si el alcohol mata todo. Entonces la Escherichia coli puede estar presente en procesos fermentativos, en desecación y en almacenamiento a temperatura y a pH no alto durante un tiempo no menor. Entonces, nosotros no hacemos determinación de O157H7, pero para que ustedes sepan, este se hace más que por el método del número más probable, sino por agar directo del McConaughey, sorbitol. ¿Ok? El hábitat, como dijimos, está en el intestino, ¿ya? Y en el intestino grueso
podemos encontrar otros tipos de microorganismos. Vamos a ver algunas estadísticas en Chile, pero con mayor frecuencia se da, fíjense, carne molida, ya aquí desconocido, persona a persona, hortalizas, ya, agua, de nuevo carne, leche es menor porque normalmente se pasteuriza, y sidra o chicha de manzana. Dentro de los factores de virulencia tenemos las toxinas, los plásmidos y la enzima intimida. Las toxinas porque tenemos la subunidad A y la subunidad B, ¿ya? La A tiene efectos citotóxicos, recuerden que esa es la que entra, ¿ya? Primero, bloquea la síntesis de ácido ribonucleico por inhibición proteica y genera la muerte celular. Y la B reconoce el receptor giberelina 3 o glicolípido globotriazol ceramida que se encuentra en la superficie de las células portadoras. Se da cuenta que cada uno tiene una función. El plásmido, ¿dónde estaba el plásmido? Chiquillos, ¿están o no? Paulina. Sí, profe. Sí, profe. ¿Dónde está el plásmido, Ariel? No me acuerdo, profesora, Catalina. pero creo que era la pared celular, ¿o no? ¿No? Catalina. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Por eso yo tengo mis aprensiones y por eso no les coloco el PTT, porque sí, se conectan y se van. Y así no funciona. Sí, van a trabajar con estos chiquillos y es una tremenda responsabilidad. Van a firmar documentos y van a lanzar al mercado alimentos que van a consumir. Y si la gente se enferma, ustedes van a ser los responsables y capaz que lleguen a la cárcel. El plásmido está en el centro, Ariel, ¿ya? La intimina es codificada por un gen que es la responsable de la unión de la bacteria al enterocito y que se une con las microvellosidades. Entonces, dijimos, las verotoxinas, que son citotóxicas, las A, ¿no es cierto? Que, como les decía, porque se extrajeron de las células renales del mono verde africano. Por eso que se denominan BT1 o BT2, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la secuencia patogénica? Se adhiere primero, se actúa la intimina, se genera la adhesión en las microvellosidades, se libera la verotoxina y empieza toda la acción posterior con los síntomas, etc. ¿Cuáles son los cambios patológicos que se producen en el CHU? Vimos todos los cambios desde los compuestos que se van generando. Pero ¿qué pasa? Hay una hinchazón primero y por lo tanto pueden estar alojados en las células endoteliales, en las regiones subendoteliales dilatadas o en las células mesangio hipertrofiadas en capilares de los glomérulos. Después de eso se reduce y van a una microcirculación por los glomérulos y se ubican y pasan por la luz de las arterias aférentes. Al pasar a llegar a estos dos puntos, van a generar una trombosis que me va a alterar la microcirculación de las arterias y de los glomérulos. Con esas alteraciones, porque se van a generar taponamientos, se va a obstruir microvasos renales. Al producirse esas obstrucciones, se va a producir la necrosis de los glomérulos y de los túbulos, y con eso la insuficiencia renal, ya no funciona el riñón y hay que generar un trasplante.
Se dan cuenta que una cosa tan pequeña puede terminar súper complicada. Por lo tanto, el camino que es el bolo alimenticio entra, coloniza, llega al estómago y finalmente después va a pasar a los riñones y se genera una insuficiencia renal, que no deja de ser complicado. Y por eso que hay algunas empresas que hoy día específicamente no hacen hamburguesas gorditas, sino más bien largas, anchas, que tengan un peso mayor, pero delgadas para que se puedan cocinar bien en el centro. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos, si Dios quiere, de esta semana a la otra. Y recuerden que tienen que sacar el pase de movilidad en Campo Seguro. No el pase, el salvoconducto, para que puedan ir al laboratorio. Y van al laboratorio en el código correspondiente, no todos juntos en un solo código. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier cosa, tienen que presentar el preinforme del laboratorio online. Vamos a tener el computador, así que si quieren llevan su computador o llevan simplemente un pendrive y lo conectamos. ¿Alguna duda Profe, yo tengo una consulta de la clase. de esta? Sí. Dígame, pues. Es que usted habló de que había como antes una pura cepa de Charichacoli y ahora hay como 5. Sí, pues. Entonces, mi consulta es, ¿fue mutando la Charichacoli o se fueron descubriendo de nuevas cepas? Se fueron descubriendo las otras acciones que se hacían al hacer el estudio del DNA y a ir viendo los distintos cuadros. Porque antes la gente se moría y se decía, tenía coli, pero no sabía por qué, qué es lo que había actuado, dónde había actuado, el riñón, esto, no se tenía aclarado conocimiento a ello. ¿Ya? Ya. Y cuando veamos el capítulo de salmonela, van a ver que partió con una cantidad de salmonela y hoy día tenemos no sé cuántas salmonelas. ¿Alguna otra duda? Profe, sí tengo una duda con el preinforme que hay que presentar en el laboratorio. ¿A cuál se refería? Ya tanto ya me confundí. Al online, po. ¿Al que nos asignó en los grupos de 3? No, a ver, ¿en qué grupos de 3? No en seminarios, Eso, José. estaba confundida. No, pues este es laboratorio, no es teoría. Ya. En la teoría tenemos la tarea del seminario. Uh-huh. El seminario lo van a entregar una semana antes de la primera PEP. Chao. Ya. Esto es laboratorio. Son los laboratorios que le mandó Rubén y que están por código y que están de 5 personas. Sí, cada uno les tocó un laboratorio diferente. Exacto. Ese laboratorio, ese preinforme, en vez de usted mandarlo vía así y presentarlo online, lo vamos a presentar en el laboratorio. Ya, súper. Ahora sí, ya me ubiqué. Gracias. ¿Están todos claros? Profe, ¿y se puede mandar por correo para que lo abran allá? En vez de llevar computador y pendrive. No lo escucho ni nada. ¿Quién está hablando? No escuché. Se escuchó súper bajito. Es que no escucho. Está muy lejos. No escucho nada. No sé por qué. ¿Me escucha, profe? No, no escuchamos. Creo que dijo que si se podía mandar por mail para no llevar ni computador ni pendrive. Si quiere yo lo coloco allá, no tengo ningún problema. Ya, pero lo ideal es que lleven el pendrive y lo coloquen. Ya, o me lo mandan por correo y yo lo saco y lo coloco allá. Pero avísenme. ¿Profe? Ay, No, dale. No, es que le iba a preguntar si eso era individual o no, porque a todos nos tocó temas distintos. Individual, porque son códigos distintos, Daniela. Es que el lío que tienen es, el código 1 va a tener este laboratorio y los 5 tienen laboratorios distintos, ¿o no? Sí. Esos 5 se repiten en el código 2.
Esos 5 se repiten en el código 3 y esos 5 se repiten en el código 4. Pero cada código va a trabajar después separado en presencial. Entonces, cada uno tiene un preinforme distinto. ¿Me entiendes? Profe, pero, o sea, no significa que nos tengamos que juntar o hacer el preinforme con los que nos tocó el mismo tema. Pueden hacerlo, pero usted va a presentarlo diferenciado en otro código. Claro, pero hacer como, por ejemplo, a todos los que le tocó un tema, todos juntos. Pero Pero no hay problema porque finalmente si usted dice, oye, mira, yo tengo duda en esto, yo tengo duda en esto, se unen las dudas, po, y se aclaran. No hay problema. ¿Ya? Pero el informe suyo va a ser distinto al otro o usted lo va a presentar a lo mejor distinto porque cada uno tiene una forma de presentar. ¿Ya, Daniela? sí, profe, sí, entendí. Listo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.